corazón abierto para recibir lo que el Señor tiene para su vida. Bien, pues quiero que, le damos gracias al Señor porque el Señor es el que ha permitido que hoy pues traiga la palabra, que nuestro pastor pues está afectado de salud y no paremos de orar, oremos siempre por él, por su esposa, por su familia, oremos por todos los pastores en general, porque lo que él decía no es fácil, la gente lo ve de fuera muy bonito, muy lindo, pero no es fácil. Por tanto, pero no nos quejamos. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor está con su siervo. Y si el Señor lo llamó, Él lo va a respaldar. Pero esto no quita que no oremos por ellos. Tenemos que orar siempre por nuestros pastores. Amén. Y bueno, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Cuando lo tengan, digan amén. Bien, pues le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Y vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 21, del 21 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De allí te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. Amén. Hasta aquí vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su santa y bendita palabra. Padre bendito, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tus palabras son vida y son vida en abundancia. Ellas son las que hablan a nuestro corazón, las que hablan a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibirla con gozo y con alegría en nuestros corazones. Ayúdanos a atesorarla, Padre, y ponerla por obra y práctica en nuestras vidas, Dios. Señor, oramos para que mientras tu palabra esté siendo predicada, tú traigas sanidad, restauración, liberación. Las cadenas sean rotas, Señor. Los yugos sean podridos, Padre. Que tu presencia, Señor, descienda y toque las vidas, toque los corazones, Señor. Y los corazones sean avivados por tu poder. Gracias, Padre. Esto te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Jesús, en el Sermón del Monte, habló de la buenaventuranza. Y claro, la palabra bienaventurado significa feliz y dichoso. Pero también habló de unos cuantos temas. Habló de la sal de la tierra. Y la sal de la tierra es un mineral muy importante. Es decir que cuando usted hace la comida, si no tiene sal, lamentablemente no tiene sabor. Pero el Señor nos ha dicho
que nosotros somos la sal de la tierra. Por tanto, tenemos que darle sabor a este mundo, porque está insípido, no hay sabor. Y también habló de la luz del mundo, que nosotros también somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo está en nosotros, alumbra en nosotros, y nosotros tenemos que alumbrar al mundo porque está en oscuridad, está en tiniebla. Amén. Por tanto, hay una batalla, hay una lucha que realmente que es el mundo de la tiniebla contra la luz, pero nosotros tenemos que alumbrar, porque cuando la luz llega, la tiniebla desaparece. Amén. Entonces, el Señor habló de estos temas, también habló de la ley y de los profetas. Es decir, que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley y la cumplió. Él cumplió la ley, cumplió todo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo claro, que Él lo vino a cumplir. Mas, sin embargo, que los antiguos, cuando se vivían por la ley, ellos no la podían o no la pudieron cumplir, pero Jesús la cumplió. Él obedeció y hizo todo correctamente como el Padre quería que Él lo hiciera. Amén. También habló de la ira. De la ira. Y realmente este va a ser el centro del mensaje. La ira, el enojo. Por tanto, aquí el Señor hace hincapié en el versículo 22 del capítulo 5. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, la palabra necio significa ignorante, tonto, bobo. Y ningún hijo de Dios no es ignorante, no es tonto, ni es bobo. Por tanto, nosotros no debemos de decir ni esa palabra, hermano mío, a ninguno. ¿Por qué? Porque no lo somos. Somos hijos de Dios. Y la palabra fatuo significa necio, insensato y falto de entendimiento. Por tanto, no somos ni necios, ni insensatos, ni falto de entendimiento, porque la Biblia dice que el que te falta de entendimiento, que se las pida al Señor. Y el Señor se la dará, ¿a qué? Abundantemente, sin reproche. Por tanto, no lo somos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, la consecuencia del enojo contra su hermano son muy graves. Son muy graves. El problema del enojo es que puede llegar a matar a alguien físicamente y espiritualmente. Y la Biblia dice, no matarás. En Éxodo capítulo 20, versículo 13. Lo dice claro, no matarás. Ahora, para los fariseos, ellos pensaban que estaban cumpliendo esta ley al pie de la letra. Como ellos no habían matado a nadie, pues ellos pensaban que la estaban cumpliendo. Pero fíjense, sin embargo, ellos estaban tan enojados con Jesús que buscaban la manera de sorprenderle en algunas cosas para acusarle. Y para acusarle era para quitarle la vida, hermanos míos. Y mira hacia dónde te puede llevar a ti el enojo contra alguien, contra alguna persona. A quitarle la vida a otra persona, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enojado con alguien, los pensamientos que llegan a tu mente no son buenos ninguno. Son malos. No son buenos. Por tanto, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis.
Pero es difícil que no peque cuando te aira. Cuando está enfadado, es difícil. A veces dice cosas que no tiene que decir. Salen palabras que no tenía que decir. Por tanto, tenemos que buscar la forma de no enojarnos, de no airarnos. ¿Por qué? Porque esto no obra el bien de Dios. Tenemos que siempre intentar buscar la forma de no airarnos. Tenemos que ser tardos para airarnos. Y fíjense, aquí pasa algo tremendo, de que un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, estaba en su lecho. Y este hombre dice que estaba ahí en el estanque de Betesda. Estaba ahí postrado. ¿Por qué? Porque había una leyenda que decían que un ángel venía de tiempo en tiempo a agitar las aguas y el primero que llegara, que entrara ahí, pues era sano. Y ese pobre hombre llevaba ahí 38 largos años. Y nadie le ayudaba. Y pasa Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y yo le pregunto a ustedes, ¿quién que está enfermo no quiere ser sano? Pero hay gente que está enfermo y no quiere ser sano. ¿Ustedes lo sabían? Quizás están cobrando alguna paga. Y dice, bueno, si me sano, pues me van a quitar la paga y voy a tener que trabajar. Y es verdad. Nuestro pastor Manolo Sierra, él dio un testimonio de alguien así. Sí, que estaba él predicando y estaba la presencia del Señor, el ambiente estaba. Y había un hombre, creo que era de la ONU, ciego, y él le preguntó, en silla de ruedas, y él le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, no. Así mismo. Estaba cobrando la paga. Y ustedes se ríen, pero quizá piensan ustedes que la pregunta sobraba, pero no, la pregunta no sobraba. El Señor sabe todas las cosas y Él sabe por qué lo hace. Y claro, el Señor le pregunta y el hombre le dice, bueno, Señor, es que mira, cada vez que viene el ángel, pues viene alguien antes que yo y entra y yo no puedo entrar. Y bueno, él necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que le ayudara. Y el Señor le dice, toma tu lecho y anda. Fíjense cómo es el Señor. Pero era día de reposo, que no se podía hacer nada en ese día. Supuestamente no se podía hacer nada, pero los religiosos hacían, porque Jesús tuvo unos cuantos encuentros por eso, porque ellos le acusaban de algo que ellos también hacían. Decía que si su buey estaba o caía en un hoyo el día de reposo, o no le daban de beber también a su buey ese día. Entonces, a él lo acusaban porque sanaba a alguien en el día de reposo. Entonces, un buey o una oveja valía más que una persona, que una alma. No, hermano. Y lo acusaban. Y fíjense, esta gente se enfadaron tanto con el Señor Jesús. En Juan capítulo 15, versículo 14 al 16 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peque más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Fíjense, procuraban matarle porque hacía esta cosa en el día de reposo.
Fíjese hasta dónde puede llevar el enojo, hermano. Hasta llegar a quitarle la vida a una persona. Y en Mateo capítulo 22, versículo 15 al 18, también encontramos otro caso. Y fíjese, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuida de nadie, porque no mira la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócrita? Fíjense, esto es una pregunta trampa que le hicieron a Jesús para ver si él se equivocaba en algo, para ahí mismo sorprenderle. Le enviaron colaboradores del rey Herodes para hacerle esta pregunta, para que inmediatamente si él decía algo del rey en contra de los impuestos, pues entonces ahí mismo tenían un motivo para apresarle. Y claro, Jesús conocía la intención de ellos, la maldad de ellos, qué había en su corazón. Que esa pregunta no era leal. Esa pregunta era con un plan, y el plan era destruir a Jesús. Pero ellos no pudieron. Jesús le llamó y le dijo, hipócrita, ustedes me quieren poner en prueba, ustedes me están poniendo en prueba. Y le dijo, enseñadme la inscripción de la moneda. Y él le dijo, y ellos le dijeron, ¿de quién es esa inscripción? Y él dice, del César. Pues a dar lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es. Entonces ellos se fueron, se maravillaron y se quedaron maravillados con la respuesta de Jesús. Por tanto, porque Jesús no vino a quebrantar ninguna ley. Jesús vino ¿a qué? A cumplirla, a obedecerla. Amén. Y nosotros también estamos sujetos a obedecer a los gobernantes también, terrenales, ¿o no? ¿O no obedecemos? Pero que no vaya en contra de la palabra de Dios. Amén. Ya cuando se sale fuera de la palabra de Dios, bueno, pues ya está. Pero si usted le están diciendo algo que la palabra del Señor lo aprueba, pues usted lo hace. Pero si la palabra del Señor no lo aprueba, no lo haga. Porque la Biblia dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa, nuestra salvación viene de Dios, no viene de los hombres. Ahora bien, también tenemos otro caso en la Biblia de cómo su hermano mata a su otro hermano. ¿Por qué? Por un enojo, porque se enojó contra él. Fíjense, Caín mata a su hermano Abel. Lo mata. ¿Y de qué manera? La Biblia dice en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y descayó su semblante. Se ensañó, se enojó. ¿Por qué? Fíjense, ellos trajeron los dos la ofrenda al Señor. Le ofrecieron al Señor ofrenda. Pero a ver, ¿qué ofrenda le ofrecemos al Señor? ¿Qué damos para el Señor? ¿Lo que nos sobra? ¿Lo que ya no necesitamos? ¿Eso le damos al Señor? No, al Señor le damos
lo mejor de lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Amén. Él se merece la excelencia. Por tanto, dice que Caín dio del fruto de la tierra, porque era labrador de la tierra. Pero Abel era pastor de ovejas. Y dice que agarró y le dio a Dios lo más bonito, lo más precioso, lo más gordo. Y le dio de lo primogénito, fíjense. Y dice la palabra del Señor, que el Señor miró esa ofrenda y miró a Abel con agrado. Con agrado. Más sin embargo, a Caín no lo miró así ni su ofrenda. Pero Caín se levanta contra su hermano, sin su hermano tener culpa de nada. Porque ¿qué culpa tenía su hermano? No tenía ninguna, pero él se levanta. Y no solo eso, que le quita la vida a su propio hermano. ¿Por qué? Porque se enojó contra él. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 4, versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjese, mató a su propio hermano. ¿Por qué? Porque estaba enojado con él. Ahora bien, la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 22 al 24, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu ofrenda tiene algo de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿De qué ofrenda está hablando el Señor? ¿Está hablando del dinero, la moneda que echamos en el alfolí? ¿De qué ofrenda está hablando el Señor aquí? ¿De quién? De la obediencia. ¿Alguien más puede decir algo? La oración. Bien, fíjense, la ofrenda que anteriormente se ofrecía era una ofrenda por la culpa, por el pecado. Era el animal que se presentaba y se llevaba al altar para ser sacrificado. ¿Por quién? Por los sacerdotes. Y entonces esa sangre era derramada por la culpa, por el pecado. Y la Biblia nos enseña en Levítico capítulo 4, versículo 27 al 30, dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, era esta ofrenda, de esta ofrenda de la que estaba hablando el Señor. No estaba hablando de la ofrenda que echamos en el alfolí, que está bien ofrendar, porque tenemos que ofrendar. Porque ¿para quién ofrendamos? Para el Señor. Para el Señor lo damos. Y lo damos con agrado, lo damos con gozo, lo damos con alegría. Amén. Entonces, esa ofrenda se ofrecía por la culpa. Y luego era sacrificada. Luego
y luego esa sangre iba a ser derramada. Ahora, para que el Señor pudiera aceptar esa ofrenda por el pecado, no podía haber enojo en el corazón de la persona. O si alguien estaba enojado con esa persona que ofrecía la ofrenda por el pecado, tenía que ponerse de acuerdo con esa persona antes de presentar la ofrenda. Es decir, que había un impedimento para que esa ofrenda no pudiera ser aceptada, y era el enojo con tu hermano. Y fíjense que aquí hay algo que me llama a la atención, porque realmente aquí no dice, si tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano venga a ti. No. Si tú traes la ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí, déjala ahí, no la presentes. Y primero vete a arreglar, a reconciliarte con tu hermano, a ponerte de acuerdo con tu hermano. Y luego ven y presenta tu ofrenda al Señor. Fíjense, qué curioso. Y a veces esto nos cuesta a nosotros mucho. Ir y pedir perdón y arreglarnos con el hermano. Sí, eso nos cuesta. No, él fue que me ofendió, que venga él primero, o que venga él a mí. Sí, y eso lo hace el orgullo, hermano. Todos tenemos orgullo, todo. No, él fue que me ofendió. Pero el Señor te está diciendo todo lo contrario. Ve, ponte de acuerdo con él, arréglate y ven, presenta tu ofrenda. Preséntala, porque de otra manera el Señor no la va a recibir. No la va a recibir si no te arregla primero con tu hermano. Hay un estorbo para el Señor recibirla. Primero tiene que ponerte de acuerdo con tu hermano. Gracias a Dios que aquí no hay nadie enemistado con su hermano. Aquí todos estamos en paz, estamos en gozo y estamos en armonía. Amén. 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 Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa ofrenda que se traían al altar por el pecado cometido. Pero ahora ya no hay que traer esa ofrenda que se traían antes. ¿Por qué no hay que traer esa ofrenda que se traían antes, que eran los animales? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de esa ofrenda. Cristo ya murió por ti, Cristo murió por mí, Él fue a una cruz a morir por ti. ¿Para qué? Para que tu pecado sea perdonado. Amén. Y esos sacrificios ya no hay que hacerlo, porque Él lo hizo una sola vez y para siempre. Amén. En cambio, había que hacerlo todos los años. Todos los años había que hacerlo, pero ya Cristo lo hizo una sola vez. Y por eso hoy nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque nos has perdonado y nos has limpiado con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta. Y es que anteriormente esos animales, esos machos cabríos que sacrificaban, eso no quitaban el pecado, sino lo cubrían, lo tapaban. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera acercarse al Señor. Pero no lo quitaba. Pero Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que te limpia de todo pecado y de toda maldad. Amén. Ahora, en Hebreo capítulo 10, versículo 4 al 8 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ahora bien, el Señor se hartó de los sacrificios de animales y víctimas. ¿Por qué? Porque sacrificaban animales y animales, miles y miles y miles de animales. Pero no había un cambio en la persona. No había una transformación en la persona. Las personas seguían igual. Seguían igual. Por tanto, hoy en día hay personas que siguen así. No hay un cambio, no hay una transformación en la persona. Solo viven como una religión. Y la religión no cambia a nadie. Quien cambia al hombre, quien cambia al ser humano, es Cristo Jesús. Y es una relación estrecha con Él. Las religiones no cambian, ni salvan a nadie, hermanos míos. Hay más de 3,000 religiones en el mundo. Pero Cristo no es religión. Cristo es relación. Ahora, fíjense, en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 14, dice, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto y de carnero, deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venir a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne la tienes abominada. Mi alma me son gravosa. Cansado estoy de soportarla. El Señor estaba cansado, hermano. ¿Por qué? Porque la gente sacrificaba y sacrificaba, pero la gente no cambiaba. No había un arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento es un cambio, es una transformación. La Biblia nos enseña que las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que apartarnos del mal, apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque es abominable delante del Señor. El Señor lo aborrece. Por tanto, la gente hacía sacrificio y sacrificio. Era como algo, como un ritual. Y el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que tú rindas tu corazón delante de Él. Y te postres delante de Él. Y entregue tu alma y entregue tu corazón a Él. Mire, para que pueda haber una transformación en tu vida, tienes que morir a ti mismo y rendirte a Dios. Repito, para que pueda haber una transformación en tu vida, tienes que morir a ti mismo y rendirte a Dios. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy crucificado, juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, crucificado que
tu viejo hombre, tu vieja naturaleza, que fue lo que Cristo crucificó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros crucificamos ese viejo hombre, entonces nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y ya no vivimos nosotros, ya vive Cristo en nosotros. Y ya no vamos a hacer lo que queremos, sino lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces lo que Cristo te dice que haga, eso vas a hacer. Porque ya no vive para ti, sino vive para Dios. Amén. Y somos del Señor. Le pertenecemos a Dios. Porque somos casa de Dios. ¿Cuántos son casa de Dios de los que están aquí? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y Dios mora en nosotros. Ahora bien, cuando tú invitas a alguien a tu casa, una persona que sea importante para ti, una persona que tú le tengas mucho estima, lo ama, o tal vez alguien que no lo conozca mucho, tú intentas tener tu casa bien recogida, bien arregladita, todo en orden, todo ordenado, ¿no? ¿O va a dejar todo tirado, todo en desorden? No. ¿A qué no lo hace? Pues, fíjense, nosotros hacemos esto con las personas. Ahora, más con nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que invitamos a nuestro corazón, lo invitamos a nuestro corazón para que resida en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener nuestro corazón en orden, hermanos míos, en orden con las cosas del Señor. Vivir para Él, guardarnos para Él, guardarnos de toda contaminación de este mundo, que es lo que nos separa de Dios. Es lo que nos separa de Dios. Por tanto, tenemos que vivir esa vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. Que vivamos una vida pura y santa delante de Dios. Ya no hay que traer más animales al altar para los sacrificios por el pecado, porque Cristo ya se sacrificó por ti y se sacrificó por mí. Nunca más hay que volver a hacer esos sacrificios. Ahora bien, mi pregunta es, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor? ¿Tu dinero? ¿Casa? Obediencia. Alabanza. Pero el Señor le llamó a los judíos que ellos honraban al Señor de labio, pero su corazón estaba lejos de Él. Estaba lejos de Dios. Tú puedes decir mucha palabra bonita, muchas, pero tu corazón está lejos, está alejado, muy lejos de la realidad. A Dios no le podemos engañar, porque Dios lo sabe todo. Antes de que nosotros nos presentemos delante de Dios, ya Dios todo lo sabe. Antes de que nosotros hablemos, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Por tanto, al Señor nunca le vamos a engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No podemos burlarnos de Dios nunca, jamás. Ahora bien, fíjese, la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios, ¿sabe cuál es? Tu corazón rendido a Dios. Es tu corazón postrado delante del Señor. Entregarle tu corazón. Rendirte a Él por completo. Y decirle al Señor, te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi vida. Te doy lo más precioso, lo más valioso que yo tengo. Es mi corazón. Reina en mi corazón, Señor. Es lo mejor. Porque la Biblia nos enseña en Salmo capítulo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Cuando tú
quebranta tu corazón delante del Señor, cuando tú te rindes delante del Señor, ese corazón el Señor lo recibe como una ofrenda, hermano, como la mejor ofrenda que tú le puedes dar al Señor. No es tu dinero, no son tus bienes terrenales, es tu corazón rendido al Señor, que te rinda por completo, que quite toda ira, que quite toda maldad, que quite todo enojo. Y el Señor te va a hacer una persona nueva en Cristo Jesús. Deja la ira con tu hermano. Deja el enojo. Vuélvete a Dios. Reconcíliate con tu prójimo. Reconcíliate con tu hermano antes de venir a la presencia del Señor. Antes de presentar tu ofrenda delante de Dios. Quizá usted puede decir, Pastor Rey, hay alguien que está enojado conmigo, pero yo he buscado toda la forma de poder hacerlo. Pero se me ha hecho imposible porque la persona no ha querido reconciliarse conmigo. Pues déjame decirte que ya tú has cumplido con tu parte. La Biblia nos enseña que mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Si me puede ayudar con el piano. Estemos en paz con todos los hombres. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Estén a cuenta con todos los hombres. Ahora, si no depende de nosotros, ya Dios no te va a pedir cuenta por eso. Le va a pedir cuenta a aquel que no quiso hacer la paz contigo. Pero ya tú no tienes que ver con esto. Por tanto, no tenemos excusa para no hacerlo. Debemos de hacerlo. Cumplimos con la palabra del Señor, lo que el Señor nos pide que hagamos. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es un corazón rendido a Él. Amén. Ríndete a Él. Ahora bien, la enseñanza de este mensaje es, antes de venir a la presencia del Señor, ponte a cuenta con tu hermano. Y luego ven a la presencia del Señor y derrama tu alma, derrama tu corazón delante del Señor. Derrama tu corazón, derrama tu alma delante del Señor. El Señor lo que quiere es tu corazón. Él no quiere tu dinero. Si pueden cerrar los ojos. Él no quiere tu dinero. ¿Por qué? Porque el Señor no necesita eso. El Señor no necesita eso. Porque el Señor es dueño del oro y la plata. Y de todo lo que hay y todo lo creado ha sido creado por Él y para Él. Por tanto, no es eso lo que Él quiere. Él lo que quiere que tú te postres delante de Él, que entregue tu vida por completo al Señor, que no deje nada a media, rinde tu corazón a Él por completo, porque el Señor eso es lo que quiere. Obediencia, un corazón transformado para Él vivir en ese corazón, porque somos la casa de Dios. Por tanto, si te viene a la mente que hay alguien que está enemistado contigo, si hay alguien que piensa que tú le has ofendido y te viene a la mente, ve y reconcíliate con él. No espere más. La Biblia dice, no deje que el sol se ponga sobre tu enojo. Es decir, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Ve y arréglate, reconcíliate, ponte a cuenta. Ponte a cuenta. Y ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Ven y rinde tu corazón delante de Dios. Dios quiere un corazón quebrantado, un corazón rendido a Él, postrado delante de Él.
Ríndete delante de Él. Quiebra tu corazón delante del Señor. Ya no espere más. El Señor estaba esperando ese momento. Pero ahora es un buen momento para tú rendirte delante del Señor. Ríndete delante de Él. Y vamos a adorarle, vamos a cantarle. Si quieren ponerse sobre su pie, si quieren alabarle, si quieren adorarle, adórenle. Pero cantémosle al Señor. Y díganselo de todo corazón lo que vamos a decir ahora. De todo corazón. Y empiecen a decir: yo me rindo a Él.